Empezamos a ver en detalle a los diferentes grupos o superfamilias que constituyen a la clase Nemátoda. En esta oportunidad revisamos a las superfamilias Tricuroidea y Rhabdiazoidea. La clase Nemátoda se divide en dos subclases. La subclase Adenophorea, conocida también como Aphasmidia. Les puede ir dando alguna idea a ustedes el nombre Aphasmidia, o sea, sin fásmides. Y dentro de esta encontramos a la subfamilia Tricuroidea, que es la que tiene menos miembros de importancia médica, por eso la vemos primero. Y encontramos también dentro de la subclase Cecernentea o Phasmidia, conocida como Phasmidia, esta sí tiene fásmides. En primer lugar, a la superfamilia Rhabdiazoidea. En este día vemos estas dos superfamilias, pero queda establecido cómo están clasificadas taxonómicamente. Como características generales de la subclase Adenophorea, conocida como digo Aphasmidia, conocida también como digo Aphasmidia, tenemos que encontramos papilas caudales reducidas, en muchos casos ausentes. Estas papilas son las fásmides. Ya hemos hablado para qué sirven las fásmides. El sistema excretor no tiene canales laterales. El esófago es cilíndrico de tipo esticosoma. Todos los organismos son, en el caso de los machos, monodelfos y en el caso de las hembras monodelfas y en el caso de los machos monórquicos. Los huevos son no segmentados y poseen tapones polares. Este grupo de nemátodos es el único que tiene tapones polares en los huevecillos, de tal manera que si encontramos uno de estos en muestras de humanos o en muestras de animales, podemos decir que pertenece a alguna de las superfamilias que constituyen la subclase Adenophorea. Las superfamilias importantes desde el punto de vista eh, económico, pero también veterinario y médico, son la superfamilia Tricuroidea, caracterizados por organismos que poseen banda basilar, la superfamilia Dioptofimatoidea, en los cuales encontramos parásitos de animales y que muy raras veces pueden producir enfermedad en el humano, pero de que pueden, muy raro, pero se han descrito algunos casos verdaderamente. Y la superfamilia Mermitoidea que, que agrupa a helmintos, parásitos de insectos exclusivamente. El más importante porque es el más frecuente y el mejor conocido representante de, de esta superfamilia, de la superfamilia Tricuroidea, es el género Tricuris, y este incluye a varias especies que infectan el intestino grueso de sus huéspedes. Las especies más notables son pues Tricuris trichiura, que es el parásito de este grupo que infecta al humano. El humano es su hospedero definitivo natural. Hay un sinónimo con el que ustedes lo pueden encontrar en las referencias y es Trichocephalus trichiuris. Y en cualquiera de los nombres, o sea, el que ustedes usen, lo cierto es que él produce la tricuriasis humana. Tenemos otras especies como Trichuris vulpis, que es el gusano de la familia, de la superfamilia que infecta al perro, Trichuris campanula del gato, Trichuris suis del cerdo y Trichuris muris del ratón. De tal manera que si a su laboratorio de veterinaria le llevan una muestra de gato y encuentran un huevo que por su patrón morfológico les da idea de que se parece a Trichuris trichiura, por favor no lo reporten como Trichuris trichiura, ya que en estos casos que estoy mencionando hay especificidad de especie y además aunque hay una morfología del huevecillo que es similar, la verdad es que si nos fijamos vamos a encontrar detalles muy característicos que los diferencian. El género Trichuris fue descrito por primera vez por Linneo en 1771, aunque
El ciclo vital no fue descrito por el investigador de apellido Grassi en 1887, esto en Italia. Los huevos siempre salen embrionados, pero no maduros, o sea, salen salen embrionados, pero salen sin la larva. O sea, son huevos viables, van a originar una larva, pero tienen que caer al medio ambiente para madurar. Esto lo hago énfasis porque, como lo están viendo en este esquema que está en inglés, utilizan como palabra un embryonated como sinónimo de no larvado. Pero si hacen una traducción literal, ustedes dicen no embrionado. Un huevo no embrionado quiere decir que es un huevo infértil. Entonces, estos huevos sí tienen embrión, sí son fértiles. Lo que no tienen es la larva. Por lo tanto, explico esto para que no se vayan a confundir cuando hagan las traducciones a partir del inglés. Por madurar en el ambiente, y es esa raya roja, esas flechas rojas que completan el círculo, nos hacen alusión a que el huevecillo madura en el ambiente. Por eso es que este señor es un representante de los geohelmintos, produciendo geohelmintiasis junto con ascaris y con uncinarias. Vive en el ciego, el colon y el apéndice del humano. Tiene distribución cosmopolita, o sea, va a estar alrededor del mundo donde haya humanos. La especie Trichuris trichiura es la especie del humano y los adultos, como acabo de decir, viven en el intestino. En la descripción macroscópica podemos decir que, como todos los nematodos son dioicos, su morfología externa es intermedia, incorporando en su cuerpo un extremo posterior fusiforme y un anterior muy delgado y largo que es el filiforme. Y la combinación de estos dos nos dan esa morfología intermedia. En el caso de los adultos, pues el extremo anterior tiene forma de hilo y son 3/5 partes del cuerpo total. Ahí encontramos el esticosoma, solo que esto es una estructura que no la vamos a ver a simple vista, sino que va a ser constituyente de la morfología interna, que la vamos a ver con técnicas histopatológicas. El extremo posterior es fusiforme y es aquí donde encontramos las diferencias que constituyen el dimorfismo sexual. El color es de blanco a café claro. Algunas partes de la parte posterior suelen ser muy oscuras, ya que aquí es donde encontramos gran parte del aparato digestivo y ahí es donde se digiere la sangre y, y los líquidos corporales de los cuales se alimenta. El macho mide entre 3 a 4.5 centímetros y la hembra entre 3.5 a 5 centímetros. La hembra suele ser un poco más grande, pero si se fijan, ya puestos uno y el otro a la par, los tamaños se traslapan, de tal manera que el tamaño en este caso no es, no es tan evidente como un rasgo de dimorfismo sexual. En cambio, lo que sí nos dice de que se trata de hembra y macho es el extremo posterior. En esta diapositiva vemos esta imagen en la que el primer organismo tiene el extremo posterior el más grueso con una terminación roma. En cambio, el que está a la derecha tiene una terminación posterior enrollada. Ese extremo posterior enrollado en posición ventral es suficiente para decirnos que este segundo organismo, el de la derecha, es el macho. Estos pueden aparecer libremente en las heces, normalmente muertos, o en casos más graves en los que se produce prolapso rectal, como en la fotografía que encontramos a la derecha, y vemos a los gusanos, vemos saliendo, la parte que es evidente es la parte fusiforme, la parte posterior. El médico puede con una pinza tomar estos helmintos y remitirlos al laboratorio en solución salina. Para que no pierdan su forma, estos tienen que morir o relajarse, es un término sinónimo en este caso, en agua destilada o en solución salina, en refrigeración para promover una ovipostura
y que, y que la morfología externa no se enrolle, no se pierda. Siguiendo con la descripción morfológica de los adultos, pero ya a nivel microscópico, estamos utilizando cortes transversales para identificar sus componentes estructurales. En el caso de los de Trichuris trichiura, vamos a encontrar, como en la primera fotografía podemos ver, pequeños cortes transversales adheridos a la mucosa intestinal y otro más ancho que está ya en el lumen, porque esa parte es sésil, o sea, está flotando en el aire del lumen intestinal. Esa más ancha corresponde a la porción fusiforme posterior del adulto. Acercándonos a esa porción anterior, vemos en esta microfotografía del centro un corte anterior, un corte transversal de la porción anterior. En ella encontramos esa porción central violeta más oscura y encontramos esa porción rojiza señalada por la flecha, que es una apertura rellena de un contenido, puede ser alimento. Ese hueco corresponde al esticosoma. Toda esa célula violeta, violeta que encontramos en el centro es un esticocito. Yo imagino esto como un rimero de tortillas. A cada tortilla, imagínense, háganle un hueco en el centro. Ese hueco es el esticosoma. Pues superpuesto, cada hueco nos va a formar un canal a lo largo del rimero de tortillas. Eso es el esófago tipo esticosoma. Y cada tortilla sería el esticocito, la célula constitutiva, cada una de las células constitutivas del esticosoma. En asociación al esticosoma encontramos en la porción muscular este ensanchamiento, esta porción más oscura, que en esta fotografía lo vemos con la apariencia de unos labios, por lo menos así lo veo yo, no tengo cómo señalárselo. Esto es lo que corresponde a la banda basilar. Esa es una modificación de la capa muscular y de la hipodermis que está en asociación a procesos de absorción. Por eso la encontramos en estrecha asociación al esófago. No se sabe exactamente no se sabe a cabalidad cuál es su función, pero se cree, como digo, que está asociada con los procesos de absorción. La banda basilar y el esticocito es característico de Trichuris trichiura en un corte transversal. Por otra parte, la cutícula es gruesa, la musculatura es polimiaria, celomiaria, y en la porción posterior, prácticamente de una hembra, encontramos, además de la cutícula, la hipodermis y la capa muscular, un corte que corresponde al ovario, este otro con un lumen tortuoso que corresponde al intestino, y uno más amplio con huevecillos dentro. Si encontramos un corte de un órgano amplio, que suele ser grande, pero principalmente con los huevecillos dentro, estamos identificando al útero. Y es posible en estos casos, por la identificación de la morfología del huevecillo, también identificar el agente de quien se trata. Los huevecillos de Trichuris trichiura son de los más notables, de los menos olvidables que existen, debido a que la morfología suele quedar grabada en la mente de quien lo ve. Tienen forma de barrilito o de balón de fútbol americano. En solución salina tienen un color característico café intenso. Son notorios la pared gruesa y los tapones polares evidentes en los extremos. Las hembras colocan un promedio de 9.000 huevos por día. Las medidas van de 50 a 55 micrómetros de largo por 22 a 24 de ancho. Aquí podemos observar en la primera fotografía, en la de la izquierda,
dos huevecillos de Trichuris trichiura en una muestra de heces. Vemos diferencias de tamaño, pero están dentro del rango. La muestra, por supuesto, donde vamos a encontrar esto va a ser siempre heces. Y el método de elección para identificarlos va a ser el coproparasitoscópico al fresco. Aunque más adelante vamos a ver otros métodos que pudieran ser más útiles en el sentido que nos sirven como métodos de concentración. Pero para identificar la morfología, evidentemente el examen coproparasitoscópico es ideal. En solución salina, porque si lo observan en solución de Lugol, si se fijan, esta primera fotografía es el color natural. Si le agregamos Lugol, se ven más oscuros y se pueden confundir con detritos. Así que tenemos una razón más, una razón adicional para no dejar de montar para no dejar de hacer el montaje con solución salina al 0.85%. En la siguiente diapositiva vemos un montaje la fotografía de un huevo de Trichuris trichiura en un montaje al fresco, pero en esta situación el paciente ha recibido tratamiento, de tal manera que nos sirve para caer en la cuenta. La moraleja es que después del tratamiento pueden haber huevecillos deformados. No corresponden al patrón morfológico típico, pero son huevecillos de. Hay otros artefactos como los granos de polen. Como ustedes saben, los granos de polen están en las flores y en la dieta, sin querer, queriendo, nosotros ingerimos flores. Ahí tenemos el loroco, el ayote, otras plantas que se ingieren crudas, como por ejemplo el cilantro, el perejil, que se cosechan junto con otras, vienen mezcladas con otras hierbas que también tienen flores, de tal manera que los granos de polen pueden quedar adheridos a algunos alimentos y como no se digieren aparecen tal cual en las heces. Estos granos de polen pueden tomar formas caprichosas, como los que vemos en la tercera fotografía al centro. Es común Es común porque lo he visto varias veces que hay profesionales de laboratorio clínico que llaman a estas cosas, a ese grano de polen que está en la parte superior, huevo de Trichuris de 3. Cuando lo escuché por primera vez, huevo de Trichuris de 3, de Trichuris de 3, ¿a qué se refiere? Es que ese grano de polen, si se fijan, tiene tres proyecciones dándole la forma de un triángulo, pero para ellos, o sea, para estos profesionales, son los tapones polares. Entonces, el huevo de tricocéfalo tiene tres tapones, por lo tanto es un huevo de tricuris de tres tapones polares. Esto simple y sencillamente no existe, es un artefacto que están atribuyéndole la morfología del tricocéfalo y eso no es así. También podemos encontrar diatomeas. Las diatomeas eh, son algas que forman caparazones que se encuentran en fuentes de agua. Esas mismas plantas que han sido regadas, esas mismas plantas que comemos crudas, que han sido regadas con aguas de regadillo y que no han sido convenientemente lavadas e ingeridas así, pueden arrastrar hacia nuestro tracto digestivo los caparazones de las diatomeas. Y es lo que encontramos en esa otra diapositiva, en la cuarta diapositiva, parte superior derecha, en la que vemos en solución salina esa cosa elíptica, hialina, con una cosa, un cuerpo central, pero nada que ver con la morfología de un huevo de tricocéfalo o de Trichuris trichiura. Y esas cosas, esos artefactos, esas diatomeas las están reportando también como huevos de tricocéfalo. Por último, he dicho en una diapositiva anterior que el género tiene diferentes especies, hay especificidad de hospedero, de tal manera que podemos ponerle nombre según la muestra de dónde proviene, de qué hospedero la estamos recibiendo. En el caso de los humanos, Trichuris trichiura. Pero aquí tenemos un huevo de Trichuris vulpis. Por supuesto, la muestra es heces.
Esto no se reporta como tricuris triquiura. Por favor, fíjense en el grosor de la pared, fíjense en el tono de color y en la prominencia de los tapones polares. En el caso de Tricuris vulpis, que es el tricocéfalo del perro, el tamaño del huevecillo es mayor, la pared es más delgada y los tapones polares menos prominentes. Las infecciones leves en la tricuriasis son generalmente asintomáticas. Cuando el número de parásitos adultos aumenta, suele haber una inflamación del intestino, lo que lleva a una pérdida de las microvellosidades y esto a su vez lleva a una pérdida de la función. Puede haber una manifestación disenteriforme, o sea, heces escasas con moco y sangre, porque el tejido está inflamado y muy delicado, o sea, muy friable. Si de esta persona se hace un hemograma y se interpreta el frotis de sangre periférica, vamos a encontrar eosinofilia. Pero en este caso, con prolapso rectal, la eosinofilia la asociamos directamente a la tricuriasis. No quiero decir que la eosinofilia sea un rasgo patognomónico en el caso de la tricuriasis. La eosinofilia, repito, lo he dicho en otras ocasiones, se asocia con parasitosis, pero una gran gama de parasitosis pueden presentar este signo. Puede haber diarrea, ya no disentería, sino diarrea por pérdida ocasional del tono de la firmeza muscular. Y en el caso de los niños hiperparasitados puede haber un prolaxo rectal, es más común en ellos. Según este cuadro, esta tabla de umbral de intensidad, en los recuentos de CATO-CATS, lo vamos a ver más adelante, los huevos de Trichuris trichiura en un número que van de 1 a 999 se considera como una intensidad leve, una infección de una intensidad leve. De 1000 a 9999 una infección moderada e intensa la infección si es mayor a 10.000. Otra representante de esta superfamilia es Trichinella y sus diferentes especies. Por favor, revisen el ciclo de vida que se encuentra en las páginas 10 y 11 del Atlas del Mintología que ya tenemos y compárenlo con este otro, por favor. Les voy a dejar esto de tarea. Cualquier pregunta la resolvemos en la consultoría. Otros miembros de la superfamilia son Capillaria, Anatricosoma y por supuesto Trichinella. Para lograr el diagnóstico de laboratorio de Trichinella, pues he de decir que primero el aislamiento de adultos o de larvas en las heces es muy raro. Aunque se encuentran los adultos en las heces, lo más común es que encontremos las larvas pero en tejido. Y esto se logra con histopatología, que es el primer escoge. En un individuo en el que se sospecha la triquinosis, esto más en Europa, se toman biopsias y se hace con el método de Berman un macerado para intentar liberar las larvas de trichinella. El aislamiento, la concentración y la observación de las larvas al microscopio es lo que conocemos como triquinoscopía. En tejido vamos a observar, ya sea en histopatología o en macerados y montajes al fresco, el complejo cápsula-célula nodriza. La cápsula está formada por colágeno propio del hospedero, de tal manera que no vemos una reacción inflamatoria ni mucho menos granulomatosa alrededor del complejo. Dentro encontramos las larvas en un estadio tan avanzado que algunas de estas son adultos pequeños, ya que están los sexos diferenciados. Como digo, hay que hacer un macerado previo y se coloca en el método de Berman. El método de Berman se explica mejor en la lectura complementaria que tienen que leer correspondiente a esta clase.
Se debe decir que se fabrica un jugo gástrico artificial para ayudar a digerir no solo el músculo, sino también la cápsula de colágeno y esto haga liberar las larvas que son entonces fácilmente identificables. No son muchas las especies de nemátodos que lo hacen esto, de tal manera que con la sola observación de las larvas después del maceramiento del músculo, pues podemos decir que se trata de larvas de triquinela, pero no podemos decir la especie, porque son varias las que pueden hacer esto, principalmente en lugares endémicos donde se traslapan varias especies. Por último, el, el- para el diagnóstico, para el estudio más bien epidemiológico de la enfermedad, se puede realizar la prueba intradérmica de Bachmann, no de Batman con T, sino de Bach, B-A-C-H, man, no Batman. El antígeno es una dilución de un macerado 1 en 5000 de las larvas. Este macerado se inyecta por vía subcutánea de la misma manera que las pruebas intradérmicas que conocemos y la lectura, a diferencia de las otras en las que esperamos días, aquí la lectura se hace entre 15 a 20 minutos. Aunque para confirmar un resultado positivo, lo ideal sería combinar con una prueba serológica de las cuales hay varias en el mercado.